Hola, ¿qué tal? Estamos en Siberia y muchos de ustedes nos han preguntado por qué viven en Rusia y no en República Dominicana o en otro país. Hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Así que, давай, vamos allá. Esta vida. Rusia, un país un tanto desconocido para muchos de los que no vivimos por esta zona. Inclusive personas de Europa y Asia también desconocen ciertas cosas de Rusia y por eso es tan sorprendente para muchos cuando se enteran de que por aquí hay un latino, un caribeño, un dominicano viviendo en Siberia encima de todo. Les cuento que no soy el único latino, también hay una comunidad de dominicanos por aquí. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Ahí con el bus de fondo. En el caso de nosotros, cuando nos conocimos, sé que ya algunos han escuchado de la historia en otros de los videos que hay en el canal. Nos conocimos en República Dominicana. Cuando nos casamos teníamos intenciones de vivir por allá. De hecho, habíamos hecho algunas ideas de negocio y habíamos estado empezando a trabajar para ver cómo íbamos a hacer todo esto. De un día para otro, como otra de las situaciones globales que empezaron, nosotros decidimos venir aquí. Llegamos a Rusia no con intenciones de establecernos y luego de que llegamos aquí nos dimos cuenta de que estábamos esperando al señor Yomar. Estaba Anastasia embarazada y afortunadamente, digo afortunadamente porque en comparación con lo que he visto en Latinoamérica y también como se dieron las cosas, fue en Rusia donde esperamos a Yomar. Sobre este proceso hablamos en uno de los videos que tenemos en el canal. Luego, al final de este video, les voy a dejar todos estos videos para que vayan a verlo. Pero les cuento un poquito, y es que en Rusia el proceso del parto es muy diferente. Esto nos dio a nosotros la oportunidad de ir en pareja a esperar a nuestros hijos. Yo pude recibir a mi hijo y a mi hija ahí en el hospital. También esto para Anastasia fue muy importante, como ella lo menciona, porque se sintió súper cómoda. En sí, el proceso en ambas ocasiones fue súper interesante. Además de que Rusia tiene ciertas ventajas para los padres, no solamente para la madre, lo que nos ha abierto la oportunidad de sentirnos confortables. Pero vamos al punto. ¿Por qué Rusia y no República Dominicana? Exacto, otra ciudad, como dice Anastasia. Nosotros no estamos directamente cerrados en que queremos vivir aquí. Así es como se han dado las cosas, aunque podemos resaltar varios beneficios sobre este detalle. Sí quiero decirles que nosotros estamos súper interesados en hacernos de una propiedad en República Dominicana. Incluso nos imaginamos algo más parecido al lugar donde nos casamos, donde hicimos la boda, algo también parecido a este lugar donde estuvimos hace poco tiempo, que también les dejaré el video. So we would like have something similar than this video what we recording would have one guitar. Something like this we would like have if reality in o sea, algo parecido a esto. Nos encantaría porque nos ha encantado Bonao, que es el lugar donde yo nací. Nos encantaría que sea cerca de esa zona, ahí en el Cibao, aunque no estamos tampoco cerrados con esta idea, pero nos gusta ese ambiente bien verde, la naturaleza. Eso sería como, uff, no le diga más nada. Saben que aquí en la actualidad en Moscú nosotros tenemos como le dirían por ahí en Latinoamérica, un apartamento. Aquí en Rusia dicen que son casas, como que tienen unos estatus distintos para los apartamentos, pero es un espacio un poquito pequeño. Ya hemos mencionado que queremos hacernos también de un espacio más grande. Digo esto porque es fundamental también para uno establecerse en algún lugar, tener, no digamos que su techo, pero un lugar donde usted se sienta parte
Incluso cuando llegamos aquí estuvimos pensando en la idea de vivir 6 meses en Rusia, 6 meses en República Dominicana, que nos sigue pareciendo una idea sensacional. Lo que sucede es que la situación nos complicó un poco el asunto con el tema de los vuelos. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, свою жизнь для тебя превратил в цветы. Quien conoce en la actualidad la situación sabrá que venir a Rusia actualmente no hay tantas opciones de vuelos directos o no desde varios países como en ocasiones anteriores. Cuando nosotros nos conocimos, yo creo que ahí a República Dominicana todos los días llegaban vuelos por diferentes aeropuertos desde Rusia. En ese momento estaba muy activo el flujo turístico. Incluso tenemos una historia muy interesante, pero a la vez desagradable. Nosotros volamos desde República Dominicana a través de Alemania, luego llegamos hasta Turquía, una aerolínea alemana. Voy a ver si, bueno, en la descripción del video les voy a dejar el nombre. Que nosotros en ese momento, en el asiento que estábamos sentados, enfrente de Anastasia, la mesita estaba rota. Incluso le dio, como diríamos en República Dominicana, un tablazo, un fuetazo a Anastasia porque se caía sola, y nosotros se lo mencionamos a la persona de la aerolínea. Ellos vinieron como con la intención de observar solamente lo que sucedía, no resolvieron nada. Nosotros hicimos un video, como ustedes saben, todo el mundo saca su celular, graba algo, hicimos un video personal para nosotros tenerlo sobre el asunto, y en el video supuestamente salía una azafata y ella le comentó a otra de las personas de la tripulación que nosotros habíamos hecho este video, y vino la persona acercándose pidiéndonos que borráramos el video. No les voy a decir que lo hizo como de muy mal gusto al principio, pero nosotros vimos el video y le dijimos que nosotros no habíamos atacado a ninguna de esas personas, y viendo el video tampoco sentimos que exponíamos a nadie. Bueno, esta persona luego sí se alteró un poco, estaba muy enfocada en que nosotros borráramos el video. La persona que vino de la tripulación luego se lo comentó a el mismísimo piloto del avión. O sea, fue un drama increíble. Y con decirles que cuando llegamos a Alemania, a nosotros nos detuvieron antes de salir del avión y llegaron unos policías pidiéndonos lo mismo, que borráramos el video. A todo esto, nosotros pudimos, si hubiésemos tenido la intención, pudimos simplemente, qué sé yo, pasarnos el video de un móvil al otro, que tampoco lo pensamos porque en ese momento no teníamos ninguna intención de hacer nada con el video, solo lo grabamos para nosotros. Pero sí que fue un momento de mal gusto. Al final, para no hacerle más largo el cuento, borramos el video y bueno, salimos, llegamos aquí contando que teníamos que hacer otra escala en Estambul, Turquía. De ahí volamos hasta Moscú. Ese momento nosotros decidimos venir aquí a Siberia, aunque ahí en Moscú era donde íbamos a vivir, pero decidimos venir a Siberia unos días a conocer a la familia de Anastasia, a estar con ellos un buen tiempo. Como también decidimos hace ya como 8 meses ya decidimos venir unos días a estar con ellos. Hablamos Anastasia y yo de que íbamos a estar 10 días, 2 semanas máximo, y aquí estamos, ya ven, más de 7 meses y no tenemos fecha todavía de regreso. Estamos planeando hacer más travesías por estas zonas, pero bueno, el dato es que los vuelos directos son básicamente inexistentes. Para usted volar, si viene desde Latinoamérica hasta Rusia en la actualidad, no hay tantas opciones. Dígase
que es súper complicadísimo el asunto para nosotros volar, y más ahora que tenemos 2 niños, no solamente uno. Esto en primera instancia ha hecho que nosotros no estemos tan enfocados en volar hasta República Dominicana y mucho menos en vivir allá 6 meses, luego 6 meses aquí como lo habíamos pensado antes. Se puso por aquí un poquito silencioso, yo estaba casi gritando, bajé un poquito la voz. Que ustedes saben que aquí en Rusia las personas no es que se disgustan porque tú estés hablando fuerte, pero que las personas no hablan tan fuerte como nosotros. Dicho esto, ya que ustedes saben que nosotros no tenemos esta idea de vivir fijos aquí en Rusia, sino más bien que nos encantaría estar así como estamos actualmente, culturas conectadas, también tener residencias conectadas, vivir un poco aquí, un poquito allá, y por qué no, también vivir moviéndonos por ahí, por otros países, aún sea de vacaciones. Ustedes saben, uno de esos sueños que ya se los hemos mencionado anteriormente. Ahora, sí debo destacar, yo, quien ha vivido toda su vida en un país del tercer mundo, haber llegado aquí a Rusia, es mucho contraste precisamente con la temática de hacer una familia. Por ejemplo, y algo que es tan básico, nosotros en Latinoamérica ya hemos empezado a veces en nuestras mentes sin quererlo y sin aceptarlo, pero hemos empezado a normalizar la delincuencia. Aquí en Rusia eso no se ve. O sea, literalmente yo miro, bueno, ahora mismo por aquí hay un parque, y a ese parque en algunos momentos que hemos caminado cerca hemos visto un montón de niños jugando que vienen solos. También los niños desde las escuelas salen solos hacia sus casas, que esto también supongo que es normal en muchos de nuestros países, pero a diferencia que en los países de nosotros por aquí los niños pueden andar con sus pertenencias encima. O sea, perfectamente un niño puede tener sus prendas y no es que nadie vaya a venir a desprenderte de tus prendas. Lo que en algunos países de Latinoamérica es impensable, mis queridos amigos. Aquí particularmente es muy seguro y es una de las cosas que me gustan de vivir aquí en Rusia. Por ejemplo, yo estoy aquí caminando, grabando con mi cámara, me puedo meter donde sea y no estar pensando en que alguna persona pudiese acercarse y arrebatarme mis cosas. Ustedes que han estado en situaciones complicadas deben entenderme cuando les hablo sobre esto. También cuando llegamos a Rusia, Anastasia consiguió empleo al instante. En República Dominicana, siendo mujer, le hubiesen hecho análisis y si hubiesen determinado que estaba embarazada, es imposible que la contrataran. Aquí eso son cosas que no se miran. Incluso aquí sería ilegal como no tomarla porque estuviese embarazada. Eso no sé si es denigración la palabra, pero bueno, usted me entiende. Llegamos, ella empezó a trabajar desde ese tiempo hasta el momento del parto. También aquí en Rusia, cuando se da a luz, está la oportunidad, que lo mencioné en algún momento, de tomarse unas muy largas vacaciones o una licencia de maternidad. Anastasia, how long time? 3 años. Bueno, 3 años sería más o menos el tiempo. Imagínese usted. Ну как, fue Iván años. 6 meses. 6 meses. Bueno, tomando salario puede estar 1 año y 6 meses. Luego de ahí sin salario, pero te puedes quedar en casa atendiendo a tus hijos, que eso me parece muy interesante y pudiese hacerlo tanto el hombre como la mujer. O sea, mucho más interesante. En cuanto al pago, me dice Anastasia, lo que me parece lógico, que esto va a depender mucho del salario que tú tengas. Por esta razón también es muy interesante que nosotros podamos estar aquí. En
la actualidad el empleo de Anastasia cambió mucho, aunque ella estaba trabajando de manera remota, pero su empleo no era totalmente remoto. Ahora sí, ella está en un departamento donde todos sus compañeros también trabajan desde casa, lo que nos permite estar en cualquier lugar del mundo, inclusive si quisiéramos, y ella estar trabajando tranquilamente con esto. Si lo unimos a lo que tenemos en mente ahora mismo como youtubers con este proyecto, que sé que ahora mismo ustedes están dándole like a este video, escribiendo sus comentarios para ayudarnos a crecer y compartiéndolo con sus amigos, y en este sentido, con estas ideas que tenemos, si las conectamos, podríamos perfectamente irnos a vivir a República Dominicana, que de hecho cuando vayamos no pensamos que vamos a estar menos de 6 meses, es lo que quisiéramos hacer. O sea, que la gente de allá vayan activándose, que cuando estemos por allá, que esperamos que sea pronto, hemos escuchado de que van a restablecer los vuelos directos. Sobre eso se ha pronunciado la embajada rusa en República Dominicana sobre este tema. Así que tenemos muchas ganas, mucho deseo de que pueda ser así y nosotros estuviésemos volando en el mismo, yo creo que el primer vuelo cogeríamos. O sea, nosotros seríamos los primeros pasajeros en llegar a la República Dominicana. Imagínese usted, el señor Yomar y su hermanita Namore por allá. Hablando de seguridad, también está la seguridad vial. Por aquí, en cada rincón, nosotros estamos en un campito un tanto remoto, y por aquí en cada rincón usted se va a encontrar con que las calles están debidamente organizadas. Nos paramos aquí un momentito que Anastasia va a ir a tomar algo de esta tienda. Y hace un rato les decía a ustedes sobre el tema de la seguridad y el caso específico de los niños cuando van a las escuelas. Este es otro tema, las escuelas. Si lo comparáramos con la otra opción que nosotros por naturaleza tenemos, que es la República Dominicana, aquí la educación gratuita es superior. Pero, no obstante, también hay opciones que cada vez se están haciendo mucho más comunes, que son los estudios a distancia. O sea, que nosotros oficialmente, cuando se nos dé el sueño de vivir en cualquier parte del mundo, podríamos tener a los niños listados en algún centro privado en Rusia que nos permita estar estudiando, aún vivamos en cualquier parte del mundo. Esto es un tema al cual todavía no le hemos dado mucha relevancia, ya que los niños están pequeños. Incluso ahí está ahora mismo durmiendo, tanto uno como el otro. Pero bueno, tenemos también este punto que también sería a tomar en consideración, pero en sentido general y en conclusión, no estamos cerrados a que tengamos que vivir aquí, pero sí debemos ser sinceros, estamos cómodos aquí donde estamos, y sé que también de este lugar vamos a poder cumplir este sueño de viajar alrededor del mundo, ya que cerca en las fronteras hay otros países que queremos y que podríamos visitar. Y nada, que... ¿Hablamos ahorita?